Nietzsche, por vez primera, hace mención a Arquíloco ubicándolo como los griegos, al mismo nivel del poeta épico, Homero, haciendo referencia a sus naturalezas idénticas y originales, aclarando que de ambos personajes manará un camino poético que demarcará la senda del arte que heredaremos de la antigua Grecia, haciendo notar, sin decirlo todavía, que el nuevo germen del mundo helénico se encuentra en Arquíloco, fundador de la lírica, quien abre un camino paralelo al de Homero, fundador de la epopeya. Cito de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Sobre esto la antigüedad misma nos ofrece gráficamente una aclaración al colocar juntos en esculturas, gemas, etc., como progenitores y precursores de la poesía griega a Homero y Arquíloco, con el fin y el firme sentimiento de que solo a estos dos se los ha de reputar por naturaleza igual y plenamente originales, de las cuales sigue fluyendo una corriente de fuego sobre toda la posteridad griega. Fin de cita. De Arquíloco describen que era hijo natural del aristócrata Telésicles, caudillo jonio de una de las Cícladas, las islas de Paros, situadas en el mar Egeo, frente a la Turquía actual, con la esclava Enipó. Aunque no existe consenso sobre las fechas de su nacimiento y muerte, la mayoría de los investigadores se inclinan a descifrar que vivió a finales del siglo VIII a.C., hasta casi mediados del siglo VII a.C., cuando fue asesinado en una guerra en la que luchaba por su patria, ocurrida alrededor del 664 a.C. Tales años corresponden al período arcaico de la Hélade, que ya había pasado de la edad de bronce a la de hierro, época de tránsito entre la edad oscura griega, la de la poesía y los mitos, y la civilización clásica, la de la tragedia, la filosofía y las constituciones políticas, etapa en la que los griegos eran más ingenuos, más orales, más poéticos, en la que estaban unidas música, canto y danza, más evocadores de los valores heroicos de la antigua épica homérica, como muestra Hesíodo en sus trabajos y días, compuesta como cosmogonía a finales del siglo VIII de la era cristiana, a través de los relatos de los distintos cultos a los héroes locales. En el tiempo en que los griegos se aventuraban, cual pioneros, a la expansión y o conquista de nuevos territorios autónomos y pujantes, puesto que estaban condicionados por una economía de la subsistencia, época en la que buscaban forjar nuevas comunidades, etnos, en su mayoría de hombres libres, con ideales aristocráticos, con tendencias igualitarias, todas ellas extensivas a las nuevas comai, comarcas, aldeas, muchas de estas colonias tan leales a sus polis, tan hospitalarias y aguerridas con los otros, como protonómicas, lo que refleja en los mitos, leyendas y poemas arcaicos que iban dando pie a una nueva vivacidad, un nuevo tipo humano, más libre, más crítico, más independiente, como se puede constatar de los nuevos géneros poéticos que fueron surgiendo, tales como la lírica, la fábula, la tragedia, la comedia, entre otras. En griego antiguo, el nombre de Arquíloco, Arquílocos, significa el que manda sobre una tropa. Este deriva de arquí, viene de arcos, jefe, gobernante, el que lidera o rige sobre, y locos, una tropa. Nombre muy pertinente para un guerrero que consagró su vida no solo a la poesía, sino a las batallas marciales. Pues de Arquíloco, algunos comentaristas dicen, era mercenario y se dedicaba para ganarse la vida a los asuntos bélicos por contrato. Por eso Arquíloco es conocido
por su lanza y su lira, como artista y guerrero, como poeta y soldado, en síntesis de patos y del etos, en un solo hombre agonal y polémico, en el juego vital de tensiones y armonías en el sí mismo, como lo expresa el mismo poeta en el fragmento dactílico número 1. Todos los poemas de Arquíloco que voy a leer son las traducciones de Adrados del año 56. Y este fragmento número 1 dice: soy un servidor del Señor Enialio y un conocedor del amable don de las musas. Y en el Yambo, del fragmento 109, donde dice Arquíloco: me llamarán mercenario como a un Cairo. Como a un Cairo. La poesía lírica, compuesta y cantada en dialecto denominado Nuevo Jonio, es la poesía que devino después de la epopeya entonada por los aedos, los cantores. Muchos de estos poetas, viajeros dedicados fundamentalmente a la paideia, Arquíloco fue más bien un poeta localista, que manejaba notablemente y con ingenio el lenguaje, lo que le permitió mezclar en los modos tradicionales homéricos, hesiódicos, nuevas fórmulas y elementos suyos más modernos. Arquíloco se atreve a hablar desde sí mismo, a introducir frases populares y palabras vulgares de las expresiones cotidianas, con los que sus monodias, cantos corales, elegías, épodos, tetrámetros, trocaicos y yambos eran compartidos performáticamente por él en los simposios, los banquetes, en las fiestas locales y en los ritos sagrados en los que participaba junto a sus etairoi, sus amigos y compañeros de vida. En los tetrámetros 166 de Adrados dice lo siguiente: no me gusta un general de elevada estatura, ni con las piernas bien abiertas, ni un orgulloso con sus rizos, ni afeitado a la perfección. Que el mío sea pequeño, patizambo, bien firme sobre sus pies y todo corazón. Nietzsche hace una comparación entre Homero y Arquíloco a partir de sus aportes fundacionales en el campo de la poesía, uno en el género de la épica y el otro en el de la lírica. Lo hace en el semestre del verano de 1870 en la Universidad de Basilea, donde impartió unas clases que tituló Introducción a la tragedia de Sófocles. En el parágrafo 1, la tragedia antigua y la tragedia moderna respecto de su origen, destaca la diferencia entre poesía épica y poesía trágica, que nos pueden clarificar el asunto. Cito de ese Nietzsche filósofo. La épica se basa en una amplia representación de lo real, con una complaciente satisfacción optimista. La lírica solo reproduce el temple de los puntos culminantes de la vida, de modo idealista, con frecuencia pesimista, a menudo expresión del dolor por la falta de armonía entre el mundo deseado y el mundo real. La épica vive en este mundo porque quiere, la lírica porque desgraciadamente tiene que hacerlo. El drama que se desarrolla a partir de la primera permanece inmanente, el otro, el épico, se vuelve trascendente. La lírica es humano de parte a parte, lo que rige es la voluntad, el carácter, la costumbre. En el otro, la épica, rige lo divino, el destino. Fin de cita. Los poemas líricos son cantados en los dialectos propios al son de la lira y relatan innovando en el campo de la poesía a partir de Arquíloco, a diferencia de las epopeyas homéricas, historias y sentimientos personales que no se ocultan en los versos, mostrándose en ellos la persona misma del poeta. Es decir, que en esta poética nueva aparece el individuo como poeta, como cantautor que entona pues sus canciones propias, narrando
sus aspiraciones y opiniones personales, políticas, amorosas, bélicas, entre otras. De la poesía lírica no solo nacieron nuevos estilos, sino que además en ellas confluyeron desde antaño hasta nuestros días múltiples géneros líricos, como la tragedia y la comedia. Por su parte, de la lírica de Arquíloco en particular, sabemos que compuso elegías, épodos, llambos, tetrámetros trocaicos, entre otros. En los épodos recuerda lo homérico de la poesía anterior, pero lo hace inspirado en el lenguaje popular, con lo que sustituye los mitos por fábulas, ya no haciendo tanta referencia a lo divino, sino que con la fábula hace referencia metafórica a símbolos cotidianos y anecdóticos de su mundo circundante, como animales, zorros, águilas, burros, yeguas, por decir algunos, lo que eleva el asunto a un nuevo género más popular, más agreste, más trivial y corriente. Es aquí donde incorpora la exposición pública de su emocionalidad, sus recuerdos, sus afectos y defectos, instigaciones y exhortaciones simpáticas o antipáticas, que reflejan el insondable individualismo de Arquíloco, capaz de humillar hasta el escarnio público frases lascivas, vulgares y descaradas, versos con injurias que ofenden. Véase, como ejemplo de ello, el famoso fragmento 88 del Épodo octavo de Arquíloco, que dice: gorda, mujer pública, prostituta, corrompida. Por eso dicen que con a la mujer a la que se lo dedica terminó suicidándose. La lírica desde su origen fue súper dura. Por eso los llambos, que eran cantados y danzados en las fiestas de Dionisos, se sienten más directos en estilo, no solo por emplear el lenguaje natural o popular, sino también por sus temáticas burlonas, críticas y mordaces. Nietzsche, en sus notas de historia de la literatura griega 1 y 2, 1874-75, en el parágrafo 9 de la composición yámbica y trocaica de su época de docente en Basilea, relata sobre los orígenes religiosos del yambo en las dionisíacas o en el culto a Deméter, y comenta sobre su fundación con Arquíloco, al decir que, cito, de ese Nietzsche filólogo: el ritmo yámbico era, desde antiguo, corriente en el culto de Deméter, en los versos de escarnio. Y es que este culto, como el de Dioniso, tenía una doble cara, la risa y la burla, como remedio contra la tristeza extática. El mito nos habla de Yambo, la servidora del rey Eleusino Celeo, el cual, valiéndose de versos jocosos, hizo reír a Deméter cuando ésta llegó a Eleusis en busca de su hija. Yambo viene originariamente a significar el movimiento del pie adelantado para andar con rapidez. De ahí su relación con la danza. Este movimiento responde al ritmo. Perseguir con versos yámbicos significaría paulatinamente burlarse. Arquíloco es el primero que lo utiliza, por primera vez artísticamente, para su poesía escóptica. Fin de cita. De tal modo que es muy probable, deducido por el mito y las temáticas de los yambos de Arquíloco, que su origen esté vinculado a las canciones populares de culto religioso que rememoran los momentos cumbres de la vida, muerte y nacimiento, así como el canto rítmico de los trabajadores, pues la rítmica yámbica está muy cercana al lenguaje común, así como los tópicos llenos de realismo por ella narrados, que incluyen incisivos ataques, jocosidad satírica, pícara o cínica, burlas y bromas contra las hazañas de escaso heroísmo de sus locos, la tropa llana, sin ideales épicos de ningún tipo. Arquíloco no solo es aclamado
por la invención de géneros y estilos poéticos musicales, con sus rebeldes y reveladores hallazgos morfológicos, plenos de nuevas formas, antes de él desconocidas, en las que se concatenan ritmos que provocan una musicalidad diferente, a veces en honor a Apolo, otras a Dionisos. Plantea el joven Nietzsche, pues exacerba el ánimo, excita a los oyentes, alborota el demos con esa pléyade de versos cortos, de ritmos ágiles, menos solemnes, más espontáneos, más próximos, más directos. Los ingenios de Arquíloco en la lírica popular lo enmarcan como el primero, el inventor, el padre del jambo, del tetrámeco trocaico y el trímetro dactílico cataléctico. Cantos populares estos con los cuales despuntó, más allá de los hexámetros épicos homéricos, su poesía lírica. Improvisó con nuevas métricas que le permitieron a los poetas arcaicos posteriores, como Safo, Alceo en la lírica módica, Píndaro, Baquílide en la lírica coral, Minermo, Teogni, Solón en la lírica elegíaca, entre otros, manifestar los sentimientos epocales que influyeron luego a la poesía cómica y a la tragedia. En Arquíloco, su estilo lírico se entona al son de la embriaguez, en un sentido ampliado, de la embriaguez telúrica, primaveral, que canta a la tierra, a lo suyo, que celebra la vida, la embriaguez de lo sexual, hecha seducción, crítica, llanto, la embriaguez festiva de las victorias ante la guerra, o la del simposio celebrados entre los suyos, o los ritos sagrados dionisíacos, la embriaguez narcótica del vino, de la furia guerrera capaz de matar, la embriaguez de una voluntad capaz de decir desde sí, de ir más allá de la tradición, del demos, de cantar a un pueblo su patos y su etos con tono triunfante y arrogante, con tono censor, agrio e hiriente, con tono sarcástico, picante y humorístico. Arquíloco es poeta de la embriaguez, por la vida en lo vivido, por sí o por su pueblo. Ejemplo de ello podemos encontrarlo en el Jambo del fragmento 104, citado por Adrados, que dice: se llenaba de alegría al llevar una rama de mirto y la bella flor del rosal, y su cabellera cubría sus hombros y su espalda. Arquíloco, en tanto que griego, está inmerso en la tradición que alaba, sueña y se inspira de lo heroico, y además, en tanto que es poeta, ha oído y es tocado por lo olímpico y lo homérico, tradición de la que es heredero, pero que no imita, sino que evoca, pues en parte de su lírica tañe a su manera los temas del héroe y lo humano, el héroe y la vida cotidiana, el héroe y los dioses, el héroe y el antihéroe en sí, de lo heroico, como dicen algunos críticos e intérpretes. Ahora bien, lo heroico en tanto que fáctico, lo heroico no como camino, sino como destino, en el sentido de que lo heroico toca siempre el tema de los acontecimientos que se van superando en el camino, de las conquistas y guerras, de la aventura, el tema de la vida y la muerte, pues mitos y poesía le cantan no solo como sentido trágico e implacable, sino de modo formativo a la vida para intentar comprender la muerte. El sentido de muerte como meta misma, no la muerte en un sentido religioso, ni mucho menos filosófico, sino más bien desde la óptica del héroe ante la posibilidad de su propia muerte, de la muerte como perspectiva de lo natural, de lo cotidiano, del presente que se presenta. Arquíloco no escapa de ello y canta sugiriendo a la muerte de la imagen propia, de la ciudad ahora conquistada, de los suyos en combate, de la vida. Arquíloco poetiza al hombre que vive, sufre y goza, ama y odia, con instantes de gloria y despecho, pero al que siempre lo encuentra la muerte,
la de los suyos o la ajena, o la que incluso le puede acaecer a él, en tanto que hombre, muerte que puede ser aceptada o temida, esperada o inesperada, muerte en sí. Veamos el siguiente fragmento de una elegía del poeta de Paros. Fragmento 8. Porque ni llorando remediaré nada, y nada pondré peor, dándome al placer y al regocijo. La lírica, desde sus inicios arcaicos con Arquíloco, ejerció una enorme influencia en distintos campos de la cultura griega, con sus juegos permanentes con las emociones, el instinto y el intelecto, con lo personal y lo colectivo, con la tradición y el devenir, dejando huellas no solo en las tragedias compuestas por Tespis, Esquilo, Sófocles y tantos otros, sino en múltiples áreas, como en los ritos religiosos, en el pensar filosófico, en las discusiones políticas y jurídicas, y en las artes en general, como por ejemplo en el empleo de fábulas, monólogos y cantos populares. Nietzsche dice respecto a la ascendencia de la lírica en la tragedia, en el parágrafo 9, Sófocles y Esquilo, en Introducción a la tragedia de Sófocles, que, cito, es un hecho prodigioso que la tragedia haya nacido de la lírica musical de las Dionisias. La lírica y música dionisíaca produjo, sin embargo, las siguientes cimas individuales características: Arquíloco, Olimpo. Es por completo popular, no sacerdotal, monódica, es mucho más agitada y encierra en sí una plétora de nuevos modos, por ejemplo los yambos, troqueos, peanes, etc. Aparece con acompañamiento instrumental que resaltaba el efecto puramente musical, a diferencia del arquitectónico en la música apolínea. La música y la poesía dejan de ser conforme a las reglas del gremio, puesto que emerge el individuo. Fin de cita. Puntualiza Nietzsche el problema en el arte lírico, en Arquíloco y su estilo intempestivo, por ser impropio e inoportuno, por imprevisto, indecoroso e inadecuado, por ser inconveniente y extemporáneo, él, que osa ir más allá de su tradición, de su polis y su demos, atreviéndose a decir desde sí, a ir contra sí mismo y los otros, mostrando su yo al poetizar, él que desnuda la escala de emociones y deseos nunca antes expresados así, por aquella sentencia apolínea de nada en exceso. Él que se excede líricamente, que ríe sin vergüenza, una y otra vez, diferenciándose tan radicalmente de Homero, ha sido mal interpretado por los modernos con los calificativos incorrectos, como subjetivo, contraponiéndose a esto el error de ver a Homero como objetivo, como si el arte fuera solo el arte épico, escultórico, contemplativo, como si el músico, bailarín de lo dionisíaco, por carecer de imagen, no fuera arte.